Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase mariana del día de hoy nos la regala un santo que ha sido todo, absolutamente todo de María. De hecho, ese era su lema pontificio. San Juan Pablo II nos dice: María, además de ser la madre cercana, discreta y comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. Un saludo muy, muy cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la televisión, Canal 27 en Arequipa y en Cusco, a través de las ondas hercianas, a través de los 1180 en Lima, 590 en Arequipa, 720 en Cusco, todas las radios NSE que retransmitan este programa en las distintas ciudades. Puede ser en Medellín, puede ser en Santiago de Chile, puede ser en Miramar, en Lomas de Zamora, o también aquellos que nos siguen a través del internet, ya sea en nuestra radio, en nsradio.com, o en nuestro canal de televisión en internet, www.nsetv.com. Un saludo para todos ustedes y agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta, y hoy en este espacio de trabajo contamos nada más y nada menos que con la presencia de nuestro querido Padre Andrés, y también tendrán que aguantarme a mí con esta voz de tarro, Randy Oronero. Padre, bienvenido a nuestro programa de los días jueves, que a partir de hoy, Dios mediante, será programa de magisterio. Vamos a tocar el magisterio de la Iglesia. Qué bien, muchas gracias. Es un gusto y una bendición de nuevo estar con ustedes. Bien, pues el día de hoy, y comenzamos como siempre con nuestro santo del día, tenemos a ese gigante que nos regaló esta frase, esa frase tan profunda. Creo, Padre, que merece la pena revisarla un poquito, ¿no? Fíjese, dice: María, además de ser madre cercana. Esto me recuerda mucho también a una frase de nuestro Padre Molina, que decía: María es madre cercana. Discreta y comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. Es decir, es, podríamos decir, madre de la sabiduría. Sí, madre del buen consejo, porque San Juan Pablo II ciertamente era un alma muy contemplativa. Era un místico, ¿no? En el sentido en que le gustaba contemplar, o sea, saborear la belleza de las realidades y bendiciones que Dios ha puesto a nuestra disposición, ¿no? Saben que él compuso poemas preciosos, ¿no? Compuso pues obras de literatura, obras de teatro, ¿no? O sea, era un alma pues enamorada de ser humano, del ser humano, pero en Dios, en Dios. Él veía todo el valor del hombre. Él decía: el amor humano vale la pena defender el amor humano, pero para elevarlo al amor divino, ¿no? Todo un contemplativo, ciertamente. Y fíjense, eso podría ser, Padre, como una paradoja dentro de la vida de San Juan Pablo II, porque en cierta forma, si muchos lo recordamos como el magno o como el grande, así, tal vez muchas personas tienen la impresión de que ha sido nombrado el grande por todos los récords, entre comillas, que ha roto a lo largo de su pontificado y a lo largo de la historia de la Iglesia. Ha sido el Papa que más santos nos ha regalado para la Iglesia, porque él solo, digamos, ha hecho más santos
que todo el o ha resto proclamado de la más historia. santos que todos los otros Sí. papas juntos de la historia de la Iglesia. Él solo ha recorrido más kilómetros que Sí. ningún otro pontífice lo ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia, y creo que si sumamos a todos los pontífices todavía debe ganar también. Él solo ha visitado más países que ningún otro papa lo ha hecho en la historia de la Iglesia. Entonces, claro, todas estas cosas vienen a nuestra mente y pensamos, San Juan Pablo II es el grande porque ha Hizo hecho todo estas obras muy grandes o estos récords que ha roto, pero ciertamente su magnificencia y esta misma manifestación de la magnificencia no se debe precisamente a que era un paseandero ni un andariego, ¿no? No, porque eso lo puede hacer otro ser humano. Uno de sus biógrafos, después de su muerte, después de esos últimos años en que lo vimos cargado con el peso de una enfermedad degenerativa, pues decía, hemos tenido un pontificado de 25 años. En 22 años, 23 años, hemos visto la talla humana de Juan Pablo II. En los últimos 2-3 años hemos visto su talla de santidad. La gran santidad de Juan Pablo II no es tanto en todo lo que ha hecho a nivel de récords, a nivel de estadísticas, sino más bien que él ha sido dócil a la voluntad de Dios, que lo guió por un camino de guiar, soportar un peso, el peso de la Iglesia, y eso pues es un ejemplo para todos. Y después soportar esa enfermedad degenerativa, como digo, que era humillante. No muchos pueden ponerse enfrente de la cámara con ese tipo de limitaciones y discapacidades, ¿no? Y seguir mostrando. ¿Por qué? Porque él quería mostrar que el ser humano tiene dignidad en toda etapa, en cualquier etapa, a pesar de los pesares. Y precisamente en la cruz que el Señor le dio, le regaló, pues se mostró su talla de santidad. O sea, todo lo que tenía por dentro de riqueza espiritual, pues eso se necesita para poder cargar de una manera fiel pues esa cruz, esa misión que el Señor le encomendó. Entonces, por eso tenemos un santo. Claro, a eso también es a lo que iba mi pregunta. Es decir, tenemos a un santo que ha sido místico, pero que además también ha tenido esa gran virtud también de una actividad exuberante. Sí. O sea, podríamos decir, como solía decir San Ignacio de Loyola, y que tan bonito lo comenta nuestra querida hermana Josefina, que es, junto con nuestro padre Molina, la que ha puesto en marcha, la que nos ha impulsado para estos medios de comunicación, era un contemplativo en la acción. Sí. Es decir, no se quedaba en la contemplación, pero necesitaba de esa contemplación para poder hacer las obras que hizo, porque si no, evidentemente, creo que si hubiese consumido, porque cualquiera en las características y en las cualidades de lo que ha hecho San Juan Pablo II, se hubiese consumido en mucho menos tiempo, ¿no? Sí, anécdotas hay muchísimas sobre su vida de oración, sobre su vida de seriedad espiritual, ¿no? Sus colaboradores más cercanos dicen que oraba 5 o 6 horas al día. O sea, le quitaba sueño a la noche y se postraba en el suelo en forma de cruz, ¿no? En el suelo de su capilla, ahí en Mater Ecclesiae, en su capilla del Palacio Apostólico, hasta tal punto que tuvieron que cambiar el suelo de losa, o sea, de cerámica, a madera. Para que tenga menos frío. Para que tenga menos frío durante la noche, porque él se gastaba ahí postrado, boca abajo, pues horas y horas rezando. O sea, que la fuerza de Juan Pablo II la debemos deducir de su vida espiritual, sin duda alguna, de su unión con Dios. Y eso quiere decirnos algo, porque estamos hablando de un santo que no es del siglo I. Es un santo que hemos conocido todos, es el santo que abrió las puertas de la Iglesia a este siglo XXI, y es un santo que ha dicho, este siglo o es de Cristo o no será. Es decir,
algo nos quiere decir el Señor al ponernos un santo de estas características en un mundo que dice que es imposible hacer oración, que, digamos, el acordarse de los demás y el vivir para los demás es un agregado dentro de nuestras vidas muchas veces, y a veces un agregado que es muy molesto porque Sí, no tenemos tiempo, ¿no? anacrónico. Claro. O sea, que fuera del tiempo, estamos desfasados los que queremos vivir una vida de servicio a los demás, que queremos vivir el núcleo familiar como Dios lo ha mandado. Ahora, hoy día eso se considera anticuado, desfasado, anacrónico, y por eso los ataques a la familia. Claro, claro. Pero Dios nos viene con un San Juan Pablo II Sí, a decir, exacto, cuidado, exacto. esto es lo mismo ayer, hoy y siempre. No, Sí. no vayamos a buscar novedades, no vayamos a creer que hay que poner los dedos en el enchufe para conseguir algo nuevo. La santidad se sigue forjando en este siglo XXI de la misma manera que se ha forjado a lo largo de la historia de la Iglesia. Sí, y yo diría con más oportunidades, porque cuantas más tentaciones hay, cuantas más desafíos hay para vivir la fe, entonces la elección de la fe, la elección de vivir una vida coherente con mi fe, entonces demuestra un amor más grande, demuestra un compromiso. O sea que ya lo decía otro gran predicador, el arzobispo Fulton Sheen, estadounidense, que claro, estos tiempos en que los fieles son zarandeados con toda clase de tentaciones, de lujos, de atracciones hacia el mundo, el que realmente se declara cristiano y católico, pues tiene muchos más méritos. ¿No? O sea, vale la pena, porque es una preferencia. Entonces es un amor de preferencia. Yo prefiero eso. Podría vivir este estilo de vida, pero prefiero esto. Vamos a los datos biográficos. Hay algo que, porque en estos puntos, digamos, esos puntos estadísticos que llaman la atención, pero tengamos en cuenta que en 1978, a la muerte de Juan Pablo VI. Juan Pablo I. Juan Pablo I, sí, que sí. está también en camino de beatificación. Sí. Es elegido sumo pontífice el cardenal Karol Wojtyła y toma el nombre de Juan Pablo II. Permaneció como sucesor de Pedro por más de 26 años. Aquí tenemos ya, entre comillas, otro récord. Es un pontificado de más de 26 años y creo que es el tercero, más me parece, largo. Sí. O sea, San Pedro, sí. El beato Pío IX, y luego llega Juan Pablo San II. Juan Pablo II. Sí. Con lo cual, pero cuando lo eligen, evidentemente ya podía suponerse esto porque era relativamente joven. Estamos hablando de un papa elegido a los 58 años. Así es. O sea, todavía no tenía ni 60 años, con lo cual se suponía podía prever que no era un papa de transición, como le han dicho a San Juan XXIII, Así es. sino que ya se preveía un pontificado largo, ¿no? Y con su vida pues saludable, atlética, o sea, que le encantaba el deporte, le encantaba el alpinismo, no, o sea, era un hombre, pero cabal, un hombre cabal, culto, maduro, con experiencia, o sea, había trabajado en las canteras, en las minas, había sido perseguido, o sea, tenido que estudiar la teología en un seminario casi clandestino. Decir, clandestino sin el casi, por la ocupación nazi y luego por la ocupación comunista de Polonia, de su patria. O sea, era un hombre con una experiencia tan rica que el Espíritu Santo escoge a ese hombre y usa toda esa experiencia como cuerdas en un arpa para tejernos ese mosaico precioso que es la vida y el testimonio y la sabiduría
y el magisterio que nos ha legado Juan Pablo II. O sea, pero Juan Pablo II, podríamos decir, no se hace santo solamente en su pontificado. Claro, Él ha tenido una intervención muy importante en, por ejemplo, ha tenido una colaboración muy grande en la constitución dogmática Gaudium et Spes, la Lumen Gentium, y luego sería nombrado arzobispo metropolitano de Cracovia, es decir, ya venía con un bagaje muy importante, y recordemos que incluso, como lo habíamos visto con ustedes en algún programa de Solo Dios, esa teología del cuerpo que nos regala en sus catequesis durante más de 3 años, creo que fueron casi 5. Casi 5 años, sí. 5 años. No es algo que también hubiese, digamos, inventado en ese momento, sino que era una meditación ya anterior y que, digamos, la tenía plasmada como para hacer un libro, pero luego resulta que nos la pone y nos la regala como ese magisterio ordinario a través de la catequesis. Sí, sí, sí. Es llamativo, ¿no?, que el Espíritu Santo haya pues escogido a alguien que podía hablarle al mundo de una manera tan humana acerca de ser humanos, ¿no? Perdonen el juego de palabras, pero es hermosa esa definición que acaba de decir, lógico, una forma humana acerca de ser humanos, porque ciertamente ¿cómo comportarse? Es una de las cosas que tal vez más se habían perdido, y no digo que se haya recuperado, pero se habían perdido sobre todo en ese siglo XX que nos tocaba vivir con estos... Sí, había mucha confusión, mucha confusión en los postulados de la teología moral, por ejemplo. Había, pues, creo que en algún programa también lo hemos tocado, y precisamente es Juan Pablo II el que rectifica, aclara esas posiciones, esas confusiones que podían haber sembrado en la Iglesia, pues un desastre, ¿no?, para los fieles. Pero él, con su magisterio, que creo que vamos a comentar también hoy, pues él nos deja una riqueza que es para estudiarla, meditarla y practicarla. Yo escuché a algún obispo decir, de hecho tenemos aquí también la declaración de Monseñor, el arzobispo de Lviv, que es el presidente de la conferencia episcopal ucraniana, y él llega a decir, ¿no?, su enseñanza sobre la familia es siempre actual. Yo creo que el magisterio de San Juan Pablo II es un magisterio muy actual y es un magisterio que tal vez todavía no hemos puesto en marcha, no hemos puesto en ejecución. Necesitamos revitalizar a la Iglesia a través de este magisterio, porque incluso los 26 años de pontificado no fueron suficientes como para insertar todo este magisterio que nos ha regalado, porque es otro de los récords que ha tenido. Ningún papa escribió tantas encíclicas como él, tantas exhortaciones apostólicas, cartas, etcétera, etcétera, ¿no? No, ciertamente. Y es algo que Benedicto XVI, que lo sucede en el solio pontificio, pues dijo en una de sus primeras declaraciones: miren, hay que dar gracias a Dios por la riqueza que hemos tenido en este sumo pontífice, y mi tarea, yo me siento como responsable de tratar de dar a conocer, de tratar de seguir los pasos de este magisterio sin inventar nada. Pero él también tenía su propia riqueza, pero reconoce, ¿no? Es un reconocimiento al gran legado magisterial que nos deja Juan Pablo II. Entre otras cosas que ha hecho San Juan Pablo II es, por ejemplo, realizar 104 viajes apostólicos fuera de Italia, 146 viajes en el país de Italia, y ha sido el impulsor de las jornadas mundiales de la juventud y de las jornadas mundiales de la familia, de la cual hemos tenido una este año. Sí. Es decir,
ha dejado tantas cosas, entre ellas la jornada de los enfermos también, las jornadas de las comunicaciones. Es decir, puso la realidad de la Iglesia en cosas muy cercanas, en cosas muy cotidianas, pero que necesitaban del mensaje evangélico para poder purificarse en cierta forma, ¿no? Y atrapó a la juventud. Eso fue indiscutible. Yo creo que uno de sus legados, y esto lo extraigo de opiniones pues muy cercanas y muy altas dentro de la Iglesia, que ciertamente abrió las puertas de la Iglesia para entrar en diálogo con el mundo, ¿no? Pero digamos que yo creo que tuvo una predilección por el tema de los jóvenes, la vida y la familia, ¿no? Porque es que hizo tanto, creó un consejo pontificio para la familia, creó la Academia Pontificia para la Vida, ¿no? Esos encuentros internacionales de la familia, las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Y escribió en su magisterio pues unas encíclicas que van a quedar ya como magisterio ordinario en cuanto a la familia, la vida, el respeto que se merece, porque veía la amenaza de esa cultura de la muerte, que él mismo definió ese término y lo empezó a usar. Entonces, pues profundizar, acoger, leer este magisterio sobre la vida y la familia, porque tiene mucho que decirnos. O sea, son puntos claros donde nosotros podemos, como cristianos, defender una verdad con una doctrina absolutamente cristalina, recta, que nos ha dejado San Juan Pablo II. Y creo yo, y ojalá que el Señor siga iluminando todo este camino de nuestra Iglesia, sobre todo con el sínodo ordinario que está tocando el tema de la familia. Y puede ser un signo muy hermoso que justamente el día de hoy, San Juan Pablo II, nuestro pontífice actual, el Papa Francisco, decida decir lo siguiente: al iniciar hoy por la tarde en el aula del sínodo la asamblea general en la que estaban reunidos los obispos participantes de este evento, el Papa Francisco tomó la palabra al inicio de la sesión e hizo el siguiente anuncio: he decidido instituir un nuevo dicasterio con competencias sobre los laicos, la familia y la vida. Qué bien. Es muy simbólico, ¿no? Qué bien. Ciertamente... Sí, y es lo que acabo de decir, o sea, es reconocer en el día de San Juan Pablo II que estos temas, vida, familia, el tema de los laicos, los jóvenes, requiere una atención súper concentrada, súper enfocada, para poder ayudar a tantos miles de fieles que quieren vivir su vida de fe de una manera coherente en un mundo que está corrompido, que es decadente, ¿no? Así es, pues... Entonces, qué bien, qué alegría esa noticia. Ajá. Pues fijémonos cómo el Espíritu Santo sopla y, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no puedes decir a dónde viene ni a dónde va, el Espíritu sopla. Pues nosotros dejémonos guiar por ese Espíritu. Qué día tan grande, tan hermoso, tan bello. Recordar, y sobre todo, claro, aquellos que hemos tenido la dicha de poder compartir con San Juan Pablo II algunos momentos y recordar esa fuerza que es fuerza de santidad, que nos ha imbuido en el momento que hemos podido estar cercanos a Él. Sin duda, para nosotros será una dicha el recordar a este gran santo de la Iglesia. Bien, pues vamos a hacer una pausa, nos metemos inmediatamente en el tema central del día de hoy, seguimos recorriendo la Dives in Misericordia que nos regaló justamente San Juan Pablo II como un documento que es un monumento justamente para este año de la Divina Misericordia
que vamos a comenzar a vivir el 8 de diciembre. No se vayan, hacemos una pausa. Antes de hacer la pausa, quiero mostrarles estas hermosas estampas. Aquí están, son de San Juan Pablo II, justamente. Si hasta 14 personas que reporten su sintonía, tenemos una estampa de uno u otro modelo para darle a cada uno de los que nos llamen. Así que 244-288, el teléfono en el Cusco, 2205, ay, ya se me fue y no tengo los lentes como para poder leerlo ahí, 2205-004 en Arequipa y 471-4172 en Lima. Pues esperamos los reportes de sintonía y esperamos que puedan ustedes llevarse una estampa. A cada uno que llame le regalamos una estampa de San Juan Pablo II, y si nos quedamos sin estampa de San Juan Pablo II, pues tenemos estas hermosas de nuestro Papa Francisco, y si nos quedamos sin las del Papa Francisco, pues tenemos estas hermosas del Inmaculado Corazón de María. Así que si llaman 30 personas, no nos asustamos, seguimos aquí regalando cosas. Si pasamos los 8 reportes, vamos a sortear este hermoso libro de los Evangelios compendiados e ilustrados, que sin duda ayudan mucho a poder entrar en la Sagrada Escritura, no solamente a través de la palabra, sino a través de las imágenes. Hacemos una pausita y enseguida volvemos. Tienes pureza en la mirada, tienes tiempo. Tú tienes hambre y sed de justicia, y la palabra perdonar está en tus venas. Dura cadena la que me de salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Tú tienes claro lo que es respirar profundo, sin aspirar lo que despide este mundo. Tienes paciencia, tienes limpia la conciencia, tienes el pecho desprovisto de duda. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Fuiste al madero, fuiste libre y prisionero. Tienes consuelo en la palabra, eres sincero. Compartes todo y por todos te entregaste. Y en el momento en que fallé, tú no fallaste. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide
Muy bien, pues aquí estamos nuevamente, ahora sí, ya para meternos de lleno en nuestro tema, que es el magisterial. Vamos a ir al magisterio de la Iglesia, y esta vez de la mano de San Juan Pablo II, como venimos haciéndolo, como preparación para este año de la misericordia que nuestro Papa Francisco nos ha propuesto. Esto es un poco como ese paralelo. El pontificado es, digamos, es la presencia de Jesús entre nosotros a través de su vicario, que no tiene tiempo. Si San Juan Pablo II habló de la misericordia, ahora que el Papa Francisco nos diga, vamos a proponer un año de la misericordia, iba a decir, no es nada nuevo, es lo de siempre propuesto para una meditación tal vez más profunda, ¿no? Sí, y para tomar en cuenta que realmente el verdadero rostro de Dios, como decía el Papa Francisco en esa carta donde anunciaba el año, creo que es Misericordiae Vultus, ¿no? El rostro de la misericordia, que es el tema central. O sea, nosotros debemos deshacernos de una imagen de Dios en donde lo vemos como un ancianito con la barba, ¿no? con las cejas fruñidas, ¿no? Buscando a ver cuándo caemos para lanzar el rayo, ¿no? O sea, ciertamente hay que matizar y ver en Dios a un Padre que nos educa precisamente a través del sufrimiento, a través de la cruz, pero porque nos ama y nos llama a una vida más alta, y eso es misericordia. Eso es tener entrañas de Padre, porque si no, lo fácil sería, que es la amenaza gravísima que pesa sobre nosotros cuando nosotros abandonamos a Dios, ¿no? Que Él retira sus manos acerca de nosotros, acerca de nuestra vida, como dice los Salmos y dice San Pablo a los romanos, ¿no? Que lo peor que puede ocurrirnos es que Dios se desentienda de nosotros. Es el peor castigo. Y eso ya es terrible, porque nosotros con nuestra pobre razón y con nuestra débil voluntad hacemos un traste, ¿no? Lo llevamos todo al traste, ¿no? Es cuando reconocemos que hay un rostro misericordioso que está por encima de nosotros y nos puede perdonar, nos puede acoger, nos puede elevar, ¿no? Entonces, en esa verdad somos liberados, ¿no? O sea, en esa verdad que es una verdad que no cambia, una verdad que es siempre la misma. Y una verdad que nos ha regalado, entre otras cosas, a través de este documento, la Dives in Misericordia, San Juan Pablo II, con ese matiz. Vamos a hablar de la verdad sobre la misericordia. Y estamos recorriendo ya el punto octavo dentro, que es amor más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado, dentro de el capítulo quinto, que trata sobre el misterio pascual, la misericordia encerrada dentro de ese misterio pascual. Y estamos ahora en este punto octavo, como digo, continuamos con él. Dice, la cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. Es el cumplimiento hasta el final del programa mesiánico que Cristo formuló una vez en la sinagoga de Nazaret y repitió más tarde ante los enviados de San Juan Bautista. Según las palabras ya escritas en la profecía de Isaías, tal programa consistía en la revelación del amor misericordioso a los pobres, los que sufren, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos, los pecadores. Y aquí es donde justamente
se encierra esa misericordia que no es la, bueno, yo lloro ante una desgracia ajena, me conmuevo, pero pongo un remedio temporal. La misericordia no pone remedios temporales. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encarna, y justamente ahora que estamos viendo el misterio pascual, decide dar su vida para poder darla como rescate de muchos, no vino a decir, pobrecitos los pecadores, no pueden entrar en el cielo, qué pena me da, se puso a llorar y no puso remedio. El remedio es un remedio continuo, aunque le cueste la vida. A veces nos cuesta, Padre, comprender esto y creemos que ser misericordiosos es darle algo a alguien, pero que no vaya yo detrás, que no me cueste mucho trabajo, que no me vaya a dar mucho esfuerzo. Sí, la misericordia es un misterio, es insondable, es un abismo de amor que poco podemos comprender. El Papa Francisco pues, ha dicho varias veces, Dios no se cansa de perdonar, no se cansa de perdonar, y eso lo olvidamos. Y nuestro Padre Molina decía, la misericordia precisamente es más que la justicia, o sea, hay un balance, pero se muestra más lo que es Dios verdaderamente en el perdonar. Perdonar es más que amar, ¿no? Porque amar es poner algo donde no hay, ¿no? O sea, poner dinero en una cuenta donde no hay cuenta. O sea, donde no hay saldo, yo deposito un cheque en el banco. Eso es amar, análogamente, sí, ¿no? análogamente. Es una imagen, metafóricamente. Perdonar, la misericordia, es poner donde hay deuda, donde esta persona me está debiendo y encima yo le perdono y amo y pongo sueldo. Le perdono la deuda y pongo sueldo. Entonces, esa misericordia, la experiencia personal de esa misericordia es un paso tan importante que solo lo podemos dar a la luz de esa figura crucificada en el Gólgota que ha dado su vida por nosotros, ¿no? Y uno puede decir, ¿y por qué el profeta Isaías dice que ha venido a los pobres, a los humildes, a los pecadores, a los abatidos? Me quitó la pregunta, eso justamente le iba a preguntar. Muy bien, ahora respóndala. ¿Por qué es las clases bajas? ¿Por qué? Pues son precisamente las que están buscando misericordia. Buscando. El que no busca la misericordia, el que no pide misericordia, ¿en qué queda? ¿No? Se está apoyando en sus propias fuerzas. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Podría suceder que al no darnos cuenta nosotros de nuestra propia miseria, no nos hagamos receptores de misericordia? Porque Dios no va a poder darnos aquello que nosotros no pedimos. Sí. Porque Jesús dice, pedid y recibiréis. Pero si yo digo, no, yo no soy un miserable, yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo. Eso es. Y entonces no me pongo en ese círculo de los miserables, y entonces no voy a poder alcanzar misericordia, porque la misericordia se conmueve y se mueve y pone resultado y solución en el lugar donde hay miseria. Hay ese salmo precioso que dice, Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Si no esperamos esa misericordia, entonces no la buscamos, no la esperamos, no estamos abiertos a esa experiencia misericordiosa. Y entonces nos ponemos dentro de nosotros mismos, que es confiar en nuestras riquezas, en nuestras confort material, en nuestra familia. Entonces vamos a poner cosas en el centro de nuestra vida que no son Dios. Y ahí pues nos ponemos fuera de la verdad, porque somos criaturas y dependemos completamente de Dios. Entonces estamos viviendo lo que Santa Teresa de Jesús llamaba pues una mentira. ¿Qué es la humildad? Ponerse en la verdad. Ponerse en la verdad. Yo soy una criatura de Dios, dependo completamente de mi Padre
y yo voy a estar abierto a todo lo que Él disponga para mí, porque sé que es misericordioso. Espero su misericordia. Y Él no puede resistir eso. No puede resistir. Pues sigamos recorriendo lo que nos dice San Juan Pablo II en el siguiente párrafo. En el misterio pascual es superado el límite del mal múltiple, del que se hace partícipe el hombre en su existencia terrena. La cruz de Cristo, en efecto, nos hace comprender las raíces más profundas del mal que ahondan en el pecado y en la muerte. Y así, la cruz se convierte en un signo escatológico. Solamente en el cumplimiento escatológico y en la renovación definitiva del mundo, el amor vencerá en todos los elegidos las fuentes más profundas del mal, dando como fruto plenamente maduro el reino de la vida, de la santidad y de la inmortalidad gloriosa. Y uno se pone a pensar, escuchando este párrafo, ciertamente cuando, por ejemplo, nuestros hermanos separados dicen, cree en Cristo y te salvará, esa creencia que tenemos que tener también, en cierta forma, tiene que transformarse en nosotros, no solamente, digamos, en una creencia intelectual. Bueno, tengo fe, sé que Dios existe, sé que Dios me quiere salvar y puede salvarme, pero yo tengo que lograr ser ese canal por el cual la misericordia actúe y pueda vencer al mal a través de mí. Y para vencer al mal no solamente es decir, Jesucristo es el Señor. Sí, sí. El mal lo tengo que vencer a fuerza de bien. Con obras. Con obras. Exactamente. Ciertamente este párrafo creo que fue un leitmotiv, ¿no? un tema que recorría a lo largo del pontificado, que en sus últimas intervenciones, Juan Pablo II lo menciona, la misericordia pone un dique al mal. O sea, el mal no es omnipotente. No el tiene mal la última palabra. No es infinito, no tiene la última palabra. Benedicto XVI empieza su pontificado diciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo. El mal tiene un límite y eso lo vemos en la cruz, porque ahí los padres de la Iglesia decían el enemigo ha mordido con toda su fuerza, con todo su veneno, con todo lo que podía darle a Cristo, le mordió para matarlo y resucitó. Y resucitó. O sea que a causa de ese mal, Dios obró el bien. Eso es una lección fundamental de un dogma de la Iglesia, que Dios puede sacar bien de nuestros males. Cualquier situación en que nos podamos encontrar, no importa lo bajo, no importa lo degradado, no importa, Dios puede sacar un bien de esa situación si queremos, si le dejamos, ¿no? La cruz es un reflejo de eso. Ahí viene, podríamos decir, el siguiente gran problema para nosotros. Muchas veces Dios quiere actuar en nosotros y a través de nosotros, y somos nosotros mismos, como lo decía usted en esa frase del Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar, pero decía el Papa, pero somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Es decir, somos nosotros los que le ponemos un traspié, como decía nuestra hermana Josefina, a la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Sí. Así es. ¿Por qué? Porque somos limitados, porque no comprendemos un amor que pueda ser de tal garantía, de tal fidelidad. O sea, eso es ajeno a nosotros. Por eso el matrimonio, por eso la familia, por eso la vida consagrada requieren una gracia especial para poder cumplir
y ser fiel a lo largo de toda la vida. Y eso es posible con la gracia de Dios. Esa fidelidad que justamente ayer en su audiencia general nos tocaba el Papa Francisco en cuanto a la imagen de esa promesa, una promesa que es de fidelidad entre los cónyuges y que es tan importante en la familia, porque a veces nos olvidamos de que podemos ser fieles con la gracia de Dios, porque Dios siempre permanece fiel. Y donde ponemos a Dios a través del sacramento del matrimonio, tenemos la gracia, contamos con la gracia como para poder nosotros ser también fieles, ¿no? Sí, así es. Vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo ya como último. Dice, el fundamento de tal cumplimiento escatológico está encerrado en la cruz de Cristo y su muerte. El hecho de que Cristo ha resucitado al tercer día constituye el signo final de la misión mesiánica, signo que corona la eterna revelación del amor misericordioso en el mundo sujeto al mal. Esto constituye a la vez el signo que preanuncia un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni afán, porque las cosas de antes han pasado. Sí, nosotros debemos aprender a ver las cosas desde el final, a ver la meta, el objetivo. Eso da sentido a mi vida. La escatología es lo que va a venir al final, ¿no? Escatón es el final, es una palabra griega para un poquito que sepamos. Escatología no es los excatólicos, no son los excatólicos, ¿no? Es una palabra que simplemente alude a esa etapa final de la consumación de la historia, o sea, después de la historia, después del tiempo. Esa es la escatología. Y entonces Jesús en el Evangelio nos aclara muchas cosas de lo que va a ser nuestra vida en el futuro, después del tiempo, después en la resurrección final. Eso nos atrae, nos tira, porque entonces podemos decir no a una tentación, podemos decir no a cometer una injusticia, podemos decir no preveyendo que este sacrificio, esta negación, autonegación que me he hecho a mí mismo, va a dar un fruto. Va a dar un fruto y ese fruto va a ser de vida eterna, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos, y por eso la cruz, ¿no? Que reconozcamos que en el sufrimiento, en la aceptación de las penalidades de la vida, en los pequeños sacrificios o mortificaciones que podamos hacer, todo eso tiene no solo el efecto de que me va madurando y configurando con Cristo, sino que una recompensa, ¿no? Entonces la escatología debería iluminar nuestras vidas. No se habla mucho de la escatología hoy, por desgracia. Claro, y es un grave problema, iba a decir, porque cuando un San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos dice, muy bien, vas a hacer tu elección, piensa qué te hubiese gustado elegir el día en que vas a estar en el juicio y te van a decir, muy bien, a ver qué has hecho. Sí, sí. Entonces, si nosotros aprendemos a ver nuestra vida desde ese último instante, sí, eso es. La vida cobra un sentido distinto. La misma hermana Josefina, en el momento que estaba con su cáncer y que ya le estaba invadiendo fuertemente, decía, qué distintas se ven las cosas desde aquí. Porque claro, ya estaba a las puertas de la muerte, ya sabía que pronto iba a tener que rendir su examen, y las cosas se ven de otra manera. Lo que antes me parecía
una cosa enorme, ahora lo veo como una no nada, y lo que antes me parecía que no era necesario, ahora tal vez me doy cuenta y digo, caramba, yo he dejado todo este tiempo de no hacer estas cosas que me decía la fe y lo he perdido. Incluso podríamos decir que en ese caso hacemos, entre comillas, ¿no?, como inútil la cruz de Cristo en nosotros. O sea, si nos olvidamos de que esa cruz tiene un sentido también dentro de la escartología. Sí, es lo que el apóstol San Pablo le decía, no desvirtuemos la cruz de Cristo, ¿no? O sea, incorporemos ese signo fundamental en nuestra vida, ¿no? Le decía a un enfermo, a un sacerdote que iba a darle la unción de los enfermos, ¿no? O sea, que había caído en la cuenta finalmente los valores de esta vida porque ya estaba próximo a la muerte. Le dice, Padre, ahora caigo en la cuenta que lo único que me voy a llevar a la vida eterna es lo que he regalado. Lo que he dado, eso me llevo conmigo. Lo que no he dado, se queda aquí y es perdido y se pierde. Y lo perdí, lo he perdido. Qué maravilla. Y bueno, yo quiero aprovechar estas últimas palabras porque ya estamos para el cierre, vamos a hacer el rezo de las 3 Ave Marías, pero quiero aprovechar este instante para recordar a alguien que ha dado mucho a los pobres a través de las distintas obras de nuestro padre Rodrigo Molina. Así es. Que ha sido don Antonio Colao, un insigne bienhechor, una persona que sin duda ha cumplido. ¿Sí? Yo le decía a modo de reflexión en el saludo que le hemos mandado a su hija, a Fe Colao, si un vaso de agua no queda sin recompensa, todo el esfuerzo, todo lo que don Antonio ha dado a Cristo en los pobres, evidentemente es ahora ese gran bagaje que se está llevando va cargado, a él, cargado al cielo, va cargado al cielo, sí. Pues vamos a encomendarlo. Les pido por favor que se unan a encomendar a este insigne bienhechor de nuestra familia espiritual y que de todas maneras pues siempre es digamos una obligación encomendar las almas de nuestros difuntos. También vamos a encomendar a Teresa Salas de Bellavista, que el día de hoy está cumpliendo años, también Olinda Gómez de Los Olivos, y vamos a poner las intenciones de los siguientes reportes de sintonía. Don Mario Rebelli del Cercado de Lima, por un familiar, pide por un familiar muy cercano de él, para que la persona con la cual vive pueda convertirse al catolicismo y ambos puedan acercarse al Señor. Por la salud de Carmen Rosa, por los trabajadores de NSE, y que Dios los bendiga y los ayude en esta labor pastoral, y por la salud de su esposa y también la del propio Mario. Gladys Vargas en San Borja quiere pedir por su sobrina Celia Valencia, que va a realizar un viaje. Don Fernando Delso, el apóstol de los 1180, pide hoy por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, y también por la santificación de los sacerdotes y la unidad de las familias, y finalmente orar por el señor Quisano y su familia. También María Bueno de Zúñiga, de Pueblo Libre, pide que recemos por su salud e intenciones personales. Uno de nuestros oyentes hace una pregunta. ¿Me pueden explicar, por favor, qué son las indulgencias plenarias, las parciales, y cómo se ganan? Sé que hay algunas oraciones especiales y prácticas de piedad que tienen indulgencia. ¿Cuáles son?
Bueno, si lo puede hacer súper sintético porque nos quedan muy poquitos minutos, si no... Bueno, básicamente la Iglesia ha sido encomendada con el tesoro de los méritos de la sangre de Cristo. Entonces Cristo, muriendo en la cruz, su sangre, su preciosísima sangre, tiene los suficientes méritos para perdonar todos los pecados y todas las culpas del mundo y de la historia, ¿no? También las obras de los santos, las obras buenas de los santos, pues van a ese tesoro de la Iglesia. Entonces la Iglesia propone a los fieles que, haciendo algunas obras de caridad, algunas obras de piedad, algunas obras de oraciones, por ejemplo, pues pueda ganar de ese tesoro. O sea, no es magia, esto no es magia, esto es algo que existe. Ganar de ese tesoro las gracias y el perdón de la culpa temporal, ¿no? Uno tiene que ir a confesar los pecados mortales, por supuesto, que es la culpa eterna. Eso se perdona solo en la confesión. Pero después queda una culpa temporal, queda la pena temporal, que hay que ir trabajando, y para eso la penitencia de la confesión y las buenas obras. Pues bien, la indulgencia parcial es cuando se me aplican esos méritos de una manera parcial. Entonces se me perdona, pero una parte de esa pena temporal, claro, de esa pena temporal, que si no tendría que pagarla en el purgatorio, ¿no? La indulgencia plenaria, se me perdona toda la pena temporal. Ya no tengo deuda, y si me muero, pues puedo ir al cielo, ¿no? Por ejemplo, se gana indulgencia plenaria con el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario en familia. En familia, por ejemplo. Por ejemplo, también delante del Santísimo Sacramento, si uno hace media hora de oración. Media hora de oración delante del Santísimo Sacramento. Indulgencia plenaria. Tiene ahí otra indulgencia plenaria. Sí. Como por ejemplo, para sí, que ya después se puede elaborar y ampliar. Elizabeth Sotelo de Breña quisiera pedir por el Papa Francisco, por los niños no nacidos, por las almas del purgatorio, y también por los que están en la cárcel, por los ancianos, y también por los jóvenes que están en las drogas, el alcohol, y por todos los enfermos. También por NSE Radio y por sus la radio NSE y por sus familias, y por mi nieta, y porque la van a operar. Pues muy bien, hasta aquí los reportes de sintonía, las intenciones que tenemos para el rezo de estas 3 Ave Marías que vamos a hacer a continuación. También ponemos todas las intenciones de aquellos que nos están escuchando o viendo a través de la televisión y que no han podido, por una cosa u otra, reportar o pedir que recemos por ellas. Y vamos a ponernos entonces en presencia del Señor. María, Madre nuestra, por el poder que te concedió Dios Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, como siempre tenemos un sacerdote, la bendición, por favor. Con mucho gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y a ustedes, queridos amigos, pues les decimos, recuerden, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.